Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartamos una lectura de la palabra del Señor en un texto que ya hemos usado, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho ya que el apóstol hace notar cómo la iglesia de los tesalonicenses ha demostrado que su vida ante el Señor está ligada a la obra de vuestra fe. Va a decirlo enseguida que esto está ligado claramente a el tiempo de algunos sufrimientos que ha debido vivir la iglesia a causa de la palabra del Señor morando en ellos, puesto que ellos en esta obra de fe se han comprometido y han dispuesto a mantenerse en la voluntad del Señor, bajo la palabra del Señor, aun cuando en sus vidas hayan algunas dificultades. Luego el apóstol va a decir y va a hacer referencia como reconocimiento al trabajo de vuestro amor, al trabajo de vuestro amor. Entendemos claramente que lo que el apóstol dice es que el amor no es una cosa teórica, porque habla del trabajo de vuestro amor. Está diciendo que el amor no tiene un sentido poético y que no nos ha sido dado el amor a causa de que escribamos lindas canciones y declaremos cosas bonitas sin un sentido mayor. De hecho, no es posible, amados hermanos, no es posible hablar de amor y mucho menos del trabajo del amor a que Pablo hace referencia si uno no vuelve inmediatamente su alma a el texto tan conocido evangélicamente de San Juan 3:16. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si uno solo lee hasta ahí, entendería que, claro, Dios sintió amor por el mundo. Eso es bonito, eso es poético, eso provoca una sensación bien agradable. Pero Dios no es un Dios que ama, es más bien un Dios que desarrolla, y es lo que debemos aprender. Él desarrolla un trabajo de amor, un trabajo de amor. Entonces, ¿cómo sigue el texto de Juan 3:16? Después de decir que Dios amó al mundo, dice: pues entregó o que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Lo entregó para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Está hablando de que el amor no es una cuestión que solo se siente o que solo se verbaliza. El amor tiene que ver con un trabajo en que se manifiesta exactamente lo que gobierna nuestras vidas. En ese mismo contexto, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, le ruego quien pueda compartir conmigo la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo número 13 va a hacer esta afirmación el Señor. Dice: nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo que está diciendo es que
así se manifiesta el amor. Que el amor tiene que ver con una acción, tiene que ver con una entrega, tiene que ver con un trabajo entonces. ¿Y qué dice el Señor? No no existe nadie que tenga un amor más grande que este amor de entrega, este amor de ofrendarse, ofrecerse uno por otro. De hecho, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 10 de Juan, en el versículo número 11, el Señor va a decir: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y de nuevo allí está el amor. Hasta allí está la declaración de amor. Pero Él no se queda en declaraciones románticas. Dice Él, el buen pastor, su vida da por las ovejas. O sea, debe existir amor, debe existir el concepto de amor. Creemos absolutamente que sí. Pero necesitamos que esa acción, más bien, que ese sentimiento se transforme en una acción, en un trabajo de amor. Aquí en el mismo capítulo 10 va a haber una figura opuesta a esta manifestación de amor. El Señor dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero mira el verso número 12. Más dice: el asalariado, y que no es el pastor. El que trabaja a cambio de un dinero, el que trabaja por recibir un ingreso, el que solo le importa a lo mejor acumular algunas cantidades de dinero. Pero dice: ese que no es pastor y de quien no son propias las ovejas. O sea, el amor que tiene, el afecto que tiene por las ovejas no es intrínseco a la persona de la oveja. No es que ame la oveja por su condición, sino que lo que hace es usar el cuidado de las ovejas para conseguir beneficios. El asalariado dice: y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, claramente cuando hay algún amor que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver solo con una manifestación de afecto, pero no hay un trabajo de amor asociado que represente un amor sincero, entonces el resultado es el que observamos. Si estamos frente al pastor que ama a sus ovejas, él dice: la manifestación de ese amor es que yo doy mi vida por las ovejas. Pero si estamos frente a un asalariado que puede declarar amor, que puede decir muchas veces te amo o les amo, pero que no hay en él un trabajo de amor, entonces ante el peligro él más bien huye, porque tiene el entendimiento de que las ovejas no son suyas, no le pertenecen. Entonces el amor es una cosa allí muy relativa. ¿Cuál es entonces la forma en que nosotros debiéramos operar? La forma en que debiéramos manifestarnos y desarrollar esta obra, este trabajo de amor. ¿Cómo debiéramos hacerlo? Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 4. A partir del versículo 7 leeremos unos pocos versículos. Primera de Juan, capítulo 4. A partir del versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a entrar un poquito en el detalle de cómo debe manifestarse el trabajo de nuestro amor. Pero quiero, así como una breve introducción, hacer referencia a la palabra del Señor. Cuando Jesucristo dice en el Evangelio, un hombre viene a preguntarle al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y el Señor le dice, este es el primero y más grande mandamiento. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amarás al Señor con todo lo que tienes y de todas maneras, en todo tiempo y en todo lugar. Eso está diciendo. El amor de Dios o el amor a Dios es una cuestión de vida, santo hermano. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 2 de Apocalipsis, y le hace notar una cantidad de actividades, hermosas actividades religiosas, hermoso quehacer de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras y sé que has trabajado arduamente, lo has hecho por amor de mi nombre. Veo que has sufrido, has tenido dificultades, observo una larga lista de quehaceres. Pero tengo contra ti, dice. Entonces, termino la frase. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, perdió el orden, perdió la prioridad de lo que significa el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. No se puede ni se debe, amados hermanos, amar otra cosa primero, amar a otra persona primero, amar a algún ser primero, que no sea amar a Dios nuestro Padre a través de Jesucristo, su amado Hijo. No se puede tener otro amor en la vida, sino una respuesta sincera del alma al amor con que Dios a nosotros nos ha amado. Y eso va a significar también y en primer lugar desarrollar frente a Dios nuestro Señor, desarrollar un trabajo de amor. Porque el Señor nos va a demandar. Porque el Señor tiene instrucción para nosotros. Porque el Señor quiere trabajar con nosotros a fin de prepararnos, hermanos, en santidad para llevar con Él una vida eterna en la casa del Padre. Eso va a significar necesariamente que el Señor va a estar trabajando en nuestras vidas y va a haber mandamiento de Dios y va a haber instrucción del Señor, pero también va a haber corrección, también va a haber disciplina del Señor sobre nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta allí entonces el trabajo de nuestro amor? En oír la voz del Señor, en atender su llamamiento, en escuchar su instrucción y obedecer a la palabra que el Señor nos está dando. Y cuando venga la disciplina y cuando venga un quebrantamiento momentáneo, reconocer que es parte del amor de Dios para mi vida. Porque Él no quiere que un hijo suyo se pierda. Porque Él no quiere que un hijo suyo tome caminos distintos. Porque Él no quiere que seamos una oveja que se sale del redil, del rebaño. Él no quiere que seamos una oveja que va por el despeñadero. Él más bien prefiere, si hay necesidad de proceder en la disciplina con un castigo, Él prefiere actuar de esa manera, de tal forma de obligarnos, forzarnos en una cosa de amor, claramente, en una cosa de amor, forzarnos a estar en obediencia ante Él y con Él. Se ha
He hecho referencia más de alguna vez en la necesidad que tiene un buen pastor cuando observa que una de sus ovejas insiste en apartarse del rebaño. Cuando ve que una oveja siempre anda buscando, no una ovejita nueva, anda buscando la posibilidad del peligro, anda buscando la posibilidad de alejarse, anda buscando la posibilidad de ser presa del depredador. ¿Qué hace el pastor? Bueno, después de una y otra vez, finalmente, en un acto de amor, difícil de entender, hermano, pero en un acto de amor lo que hace es tomar su cayado y golpearle una pata, de manera de que, bueno, sea dañada la pata, a veces se rompe la pata. Y que obliga al pastor en ese caso, bueno, tomar a la corderita, entablillarle la pata, forrarla, porque tiene la patita rota. ¿Quién la rompió? El pastor se la rompió. Ay, no sé, el pastor es malo. Bueno, puede ser visto así. ¿Qué vamos a hacer? Pero el pastor lo que está haciendo es manifestarle su amor a esa oveja. Le está diciendo que le ama a través de un trabajo de amor. Por el solo hecho de darle el palo. No, eso es solo el comienzo. Lo que luego viene es mucho más fácil verlo como el amor. Porque va a trabajarle la patita rota, la va a entablillar, la va a vendar bien. Pero luego, como esa ovejita no puede caminar sola, la va a tomar y la va a poner sobre sus hombros. Y la va a llevar al redil. Y esa ovejita no volverá a arriesgar su vida. Y esa ovejita no volverá a tomar caminos equivocados. Con cierta frecuencia, amados, nos dan tantas ganas. Con frecuencia quisiéramos tomar el cayado y golpear la patita de alguna de las ovejitas, hombres o damas, que por más que se insiste, que se trabaja con ellos y que se les llama a la obediencia a Cristo, tanto se les llama, tanto se les ama, tanto se les insiste y ellos tanto buscan la posibilidad de ir hacia el despeñadero. Rogamos que el Espíritu Santo del Señor trabaje en la vida de todos nuestros amados hermanos, de tal manera que reconozcan, primero, que no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar que estar en las gracias de Dios, pero que no hay mayor manifestación de trabajo, del amor de Dios. No hay mayor manifestación del trabajo, de amor que el Señor nos demanda, que ser obedientes a la palabra del Señor, al que se dio por nosotros y nos compró y a quienes el Señor en su misericordia ha constituido, ha comisionado como obreros suyos para que estén en su voluntad. El primer y gran mandamiento allí entonces es amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero el Señor dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que el trabajo de amor no termina solo con decir amo a Dios o trato de estar en la voluntad de Dios. Y soy así como invisible para mis hermanos o mis hermanos me son invisibles. No, mi hermano amado. Mire, por favor, hemos leído algo, 1 de Juan capítulo 4. Comienza en el versículo 7 con una exhortación. Hay una palabra apostólica para la iglesia del Señor. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Sí, pero el amor que es de Dios es un amor que se ha mostrado. El amor de Dios es un amor que tiene el trabajo de amor. Lo hemos señalado antes, no es una cosa solo poética, romántica. No, mire cómo está escrito, por favor.
Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire el 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo es que hay aquí una muestra del amor de Dios. Hay un modelo de amor que es lo que el Señor espera que nosotros apliquemos. Algo ya hemos hablado de la necesidad de que el trabajo de nuestro amor hacia Dios, nuestro Padre, en Cristo su Hijo, está ligado entonces con la obediencia a la instrucción, con la obediencia a la palabra, dejarnos ser santificados, dejarnos ser purificados por la santa palabra del Señor en nuestra vida. Y en obediencia, entonces, seremos trabajados por el Señor para ir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, dirá la Escritura. Muy bien. ¿Y qué hay respecto de nuestros hermanos? Porque el segundo mandamiento es que debemos amar a nuestros hermanos de la manera que nosotros mismos nos amamos. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, tomando el modelo. Lo primero es eso. Reconocer que el amor no es una simple declaración, mi hermano. El amor no es una simple manifestación. No es solo el hermano te quiero, mi hermana, mamá te quiero o esposa te quiero. No es solo, si puede hacerlo, hágalo. Es necesario. ¿Cómo no? La otra persona debe juzgar la palabra que sale de su boca. Estará bien en la medida en que lo que declara está unido a lo que hace. Porque ese es el punto, pues. Hay tantos que han mentido con el amor. Hay tantos que han escrito cosas tan lindas acerca del amor. Hay tantos que han declarado su amor a los cuatro vientos. Pero cuando llega el momento de manifestarse, el amor es solo una figura. En el caso de Cristo, el bendito Hijo de Dios, amados, su amor no es romántico. Su amor no es una simple declaración. Su amor no es una cosa teórica. La Escritura va a decir que en esto se mostró el amor que Dios nos tuvo, en que Él nos dio a su Hijo para que Él sea la propiciación de nuestros pecados, para que en Él y por Él sean lavados todos nuestros pecados. Y a través de Él y en Él, en el bendito Hijo, entonces seamos justificados en su gracia ante la presencia del Dios y Padre. Entonces, ¿qué hacemos respecto de nuestros hermanos? Lo primero que hacemos es tomar el modelo, como Dios en Cristo su Hijo nos ha amado a nosotros, para que nosotros aprendamos a amar a nuestros hermanos. Versículo número 8, por favor. Estoy en 1 Juan 4, verso 8. El que no ama, dice, hermano, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces uno podría tener una religión. Uno podría ir a los lugares de culto, de reunión. Uno podría observar ciertas normas que lo hacen sentir o ver a uno como en una posición así como espiritual. Pero si no ama, no ha conocido a Dios. El punto es cómo, ¿qué hago? ¿Cómo manifiesto de que de verdad amo? ¿Cómo hago para que haya testimonio de que estoy amando? Versículo número 11. Después que en el 10 dice que el Señor nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en el 11 dirá, amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos también amarnos unos a otros. O sea,
Hay claramente una instrucción, hay claramente un mandamiento. Si usted me acompaña aquí en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, el verso 16 va a decir, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso, atiéndalo, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, no es un amor de teoría, sino que hay un trabajo de amor de Dios para nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y sigue así, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 34. El Señor está preparando a los discípulos porque luego va a venir la turba, luego van a venir los que le vendieron para tomarle y llevarle y finalmente hacerle colgar de la cruz, ¿no? De la cruz de la maldición. Hermanos amados, el Señor está trabajando entonces con los discípulos a puerta cerrada con ellos. Y en esa instancia y en esa circunstancia, después que les ha lavado los pies a los discípulos, en claramente una manifestación del trabajo de amor que Él tiene en su vida, para mostrarles cómo se ama, cuál es el trabajo que hay que hacer. Cuando les dice, yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. En el capítulo 13, verso 34 va a decir, un mandamiento nuevo yo les doy, un mandamiento nuevo os doy. Que así como yo les he amado, vosotros os améis los unos a los otros. ¿En qué consiste el mandamiento nuevo? En la medida. El mandamiento nuevo consiste en que ahora tienen un modelo de amor. ¿Y cómo se manifiesta el trabajo del amor entonces? Estaba desde el principio, desde la ley de Moisés, estaba manifestado que cada hombre debía amar a su prójimo y no debía hacerle daño. El Señor de los 10 mandamientos entregó 6 instrucciones en que había que respetar al prójimo, en que había que ayudar al prójimo, en que había que no tomar lo que era del prójimo para no hacerle daño. Todo eso era una instrucción de amor. Sin embargo, el Señor Jesucristo ahora dice, les voy a dar a ustedes, a la iglesia del Señor de este tiempo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento tiene que ver con cuál es la medida del trabajo de amor que deben desarrollar. Y les dice, pues bien, deben amarse ustedes, los unos a los otros, deben amarse como yo les he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? La Escritura dice que se despojó de su gloria. Dejó de considerarse el Dios de los cielos y aceptó venir a la tierra en condición de hombre. Y estando, dice, en esa condición de siervo, de esclavo, dice que se ofrendó en obediencia al Padre, en obediencia a un trabajo de amor, en obediencia a una instrucción de Dios el Padre. Dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Sin la muerte de cruz, nosotros no tendríamos salvación. No tendríamos ninguna posibilidad, porque la paga del pecado es muerte. Pero el bendito Hijo de Dios, en un acto de amor, en un trabajo de amor, Él murió por todos nosotros. Y el Señor dice a los discípulos, mi mandamiento es que ustedes se amen los unos a los otros de la misma manera en que yo les he amado. Debo terminar. Pero la Escritura muestra que cuando Dios el Padre envía a su Hijo a la tierra y cuando el bendito Hijo muere por nosotros, nosotros éramos lo más despreciable que había en el mundo. La figura de Isaías capítulo 1 nos presenta como una llaga podrida de la cabeza hasta los pies.
Y cuando alguien quiere justificarse, va a decir el profeta también allí, que nuestras justificaciones son como un trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Esa era nuestra condición, hermanos. Así éramos, absolutamente aborrecibles por el pecado que había en nosotros. Y en esa condición Dios nos amó. Y en esa condición el bendito Hijo obedece al Padre y viene en comisión especial de redención por nosotros. Y Él dice, así como yo les he amado a ustedes, el mandamiento es que ustedes aprendan a amarse unos por otros. Eso significa que no hay ninguna explicación, no hay ninguna excusa que sirva para amar al hermano. Es que el hermano se porta mal, debe amarlo. Es que mire las formas que tiene, que mire cómo habla, o mire cómo viste, o mire lo que hace. La Escritura entrega mandamiento, que así como el Padre nos amó en Cristo su Hijo, cuando nosotros éramos solo pecado, una pudrición de pecado, el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestros hermanos, aunque el hermano hubiera caído, aunque el hermano hubiera fallado, aunque el hermano no tuviera perfección, aunque el hermano tenga defectos, aunque el hermano no sea lo que nosotros queremos, porque al hermano nadie ha dicho que debe ser hecho o debe vivir conforme a nuestros deseos. El hermano está siendo tratado, trabajado y modelado conforme al propósito que Dios tiene para su vida. Deje que opere el Señor en el hermano, pero especialmente permita que el Espíritu del Señor opere en su vida como en la mía, para que aprendamos a desarrollar un trabajo de amor, amando por sobre todas las cosas a Dios nuestro Padre y enseguida amando a nuestros hermanos de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros. Ruego que el Espíritu del Señor esté trabajando sobre su vida y que la gracia del Señor les cubra. Amén.